no es asunto vuestro. Entrevista. Enric Sánchez, bienvenido a No es asunto vuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bueno, hoy un poco acompañados de unas obras, no había pasado esto nunca, pero hoy han decidido, espero que sea solo hoy, ¿no? Que estén cambiando algo, o sea, que no sea la puta cocina. Enric Sánchez ha sido conductor en los 40 principales, en Europa FM y el matinal Anda Ya. Actualmente presenta los podcasts Vidas Contadas y No Tiene Nombre y dirige la productora 729, especializada en crear contenidos de audio para plataformas y marcas. Enric, ¿de dónde eres? Soy de Barcelona. Nací en Barcelona ciudad, pero con 14 años me fui a vivir a Vilassar de Mar, que es un pueblo de las afueras de Barcelona. Sí, y de montaña, ahí he vivido... un pueblo de montaña, ¿no? Sí, de mucha montaña, sí, por eso se llama Vilassar de Mar, sí, sí. Y ahí he vivido mi adolescencia súper agradecido de que mis padres tomaran esa decisión, porque lo mejor del mundo es pasar la adolescencia en un pueblo. Sí, es verdad, estoy de acuerdo. ¿Y cómo comienza tu carrera? Bueno, no sé qué edad tienes ahora y cómo comienza tu carrera en la radio. Pues mira, tiene mucho que ver con lo de Vilassar de Mar, porque yo ahora tengo 40 años y empecé en Radio Vilassar. Bueno, en realidad empecé en Radio Premià de Dalt, pero fue muy poquito. Fue cuando descubrí, porque jugaba al fútbol y un compañero del equipo me dijo, oye, yo por las tardes voy a la radio. Me pareció como marciano con 15 años, ¿eh? Digo, ¿a la radio? Sí, ¿qué haces? Un programa. Digo, uy, déjame probar a ver qué es esto de la radio. Fui... Y de verdad que siempre lo cuento así, pero es que me enamoré. O sea, entré en la radio y dije, es esto. Ya está, quiero hacer esto. A mí me pasó una cosa similar, ¿eh? En Radio Pardiñas, que es un barrio de Lleida, o sea, ya... no, iba a decir peor, no puede ser, pero bueno, ya me entendéis. O sea, más nicho no puede ser a nivel de localización. Yo comencé similar. Muy bien, entonces, a partir de ahí, ¿cuál es tu evolución en la radio y cómo llegas a presentar Anda Ya? Pues mira, yo a partir de ahí lo que hago es irme a Vilassar Radio después, que ya era la radio del pueblo. Hombre, que en ese momento, eso ya es top. Claro, en ese momento, con 16 años, eso era una súper evolución. Era como, claro. Un momento, que ahora me ficha Vilassar Radio, que ya es como, imagínate, ¿no? Y entonces empecé allí y la verdad es que nos lo pasábamos genial y tal, pero yo, que era muy oyente de los 40 en ese momento, insisto, tenía 17 años en ese momento, pues... había una cosa que era, te acordarás tú, el concurso de locutores de los 40. Sí. Que era que decían, te estamos buscando, si quieres trabajar en los 40, manda una maqueta, no sé qué. Hostia. Y entonces yo dije, pues yo la mando. Y en la radio se reían, ¿no? ¿Pero cómo vas a trabajar todos los 40? Yo la mando. La mandé un año, no funcionó, la mandé al año siguiente y entonces quedé finalista y después hicimos la final con una chica y gané el concurso de locutores de los 40. Y entonces eso me permitió trabajar en los 40. En teoría el premio era trabajar un verano. Sí. En realidad era la sustitución de verano, lo hacían así, ¿no? Pero bueno, fue bien y ahí ya me quedé a trabajar y me quedé 3 años en los 40, en Barcelona. Qué bueno, porque no sé por qué hoy estoy explicando batallitas mías, porque esto es una entrevista tuya, pero yo también hice mis primeros pinitos en la cadena SER, en los 40 principales, y una de las primeras cosas que hacía era... falcas para discotecas, por ejemplo, Florida 135 y cosas estas. Claro, este fin de semana en Florida 135 es Ben Bath, Cal Cox. Todo el mundo tiene un pasado y esto es una de las primeras cosas que yo hice. Bueno, muy bien. Claro, entonces, sí. 3 años en los 40 principales, y ahí en los 40 que hacías Radio Fórmula. Sí, ahí hacía Radio Fórmula, pero hacíamos de todo, porque es lo que tú dices, grabábamos cuñas, hacíamos las promos, presentaba conciertos, presenté la Mercè, monté los premios Ondas, la parte de música, o sea, ahí hice de todo. Fue la universidad real para mí, fue eso. Porque yo luego hice, en mayores de 25, sentía un poco el síndrome del impostor y dije, bueno, yo llevo años trabajando en la radio, porque desde los 19, pero después dije, hostia, ¿y si hago periodismo y un poco los conceptos teóricos me los sé? Eso te iba a decir, sí. Claro, yo lo hice todo por intuición. Y me di cuenta fue un gran aprendizaje el hacer la carrera, no por el periodismo, sino por decir, al final las cosas se aprenden trabajando. Y esa es una lección que me ha acompañado siempre. Las cosas se aprenden trabajando. La carrera no me sirvió, de verdad, Víctor, de absolutamente nada. O sea, pero no me enseñaron nada. La hice. ¿En la Autónoma? En la Autónoma, sí. Okay. La hice, no la terminé, pero ya en cuarto, en prácticas, dije, bueno, señores, yo ya hace 10 años que trabajo en la radio, claro. Ya está, y ya lo dejé. Pero no aprendí absolutamente nada, o sea, me pareció una absurdez. Ya. ¿Y después de los 40, dónde vas? Después de los 40 me voy a Europa FM.
Me voy a Europa FM y ahí sigo haciendo Radio Fórmula. Ahí hacía la mañana y la verdad es que bien, estuve haciendo Radio Fórmula, pero a mí yo ya notaba que a mí lo que me gustaba era generar contenido. Yo notaba que la Radio Fórmula fue la puerta de entrada, como nos pasa a muchos, como te pasó a ti, pero a mí me gustaba la generación de contenido. Yo era más de hacer el despertador o de hacer un programa. Yo quería... A mí me gustaba lo de ir combinando ya contenidos. Lo de presentar música me aburría un poco y me aburrió desde el segundo año. No era lo que me gustaba. Entonces yo ahí ya iba pidiendo a ver si podía hacer un programa y tal. Después no funcionó, me fui a Rax & Sing. Es que yo he estado en todas, ¿eh? Me fui a Rax & Sing. De Rax & Sing yo siempre tenía la mirada puesta en Rax & Sing, para la gente que no lo sepa, es la radio musical de RACU. Y RACU, como ellos decían al principio, es que cuando descolgaban el teléfono, es lo que decían al principio, es la radio de la vanguardia. Exacto, la radio de la vanguardia, del grupo Godó. Entonces yo siempre miraba un poco de reojo a RACU, ¿no? Porque a mí me gustaban los programas que se hacían ahí y tal, pero no hubo manera de entrar, entonces me fui a Rax & Sing, ahí volví a Europa, y entonces ahí ya sí que empecé, ya me ficharon para hacer el despertador de colaborador, y entonces ahí estuve un tiempo haciendo de colaborador del programa Despertador, y después me fui a Nueva York, estuve 3 meses viviendo en Nueva York. Después volví, estuve en varias radios. No sé si a ti te suena Radio Marina, que es una radio de Blanes. Sí. Pues estuve en Radio Marina, tal. Y ya después, finalmente, pues me fui para Madrid. ¿Y cómo salió lo de Madrid? Un día te llaman y te dicen que te vayas a Madrid a presentar. Anda ya. Bueno, el tema es, yo cuando no tengo trabajo, normalmente me monto algo. Eso siempre ha sido como una tónica muy mía. La emprendeduría la llevo desde que tengo 12 años. Entonces yo dije, bueno, no tengo trabajo ahora, hubo un momento que no tenía trabajo en la radio y dije, voy a montar mi propio programa de radio. Y monté en mi casa un estudio de radio y monté un programa que en ese momento era como el primer podcast, pero no se les llamaba podcast porque no existía, que era, yo le llamaba radio por internet, que se llamaba Los Vecinos de Arriba. Se llamaba así porque lo hacía desde mi casa. Sí. Y entonces yo hice ese programa y empecé a invitar a gente. Sorprendentemente la gente venían actores, escritores, venían a mi casa. Claro, porque en esa época no teníamos, por ejemplo, lo que estamos utilizando ahora para hablar, ¿no? No había Zencaster, no había ni... Nada. Ni Zoom. O sea, nada. Ni Zoom, ni vamos, nada. Sí. Y entonces la gente venía a casa y empezó a venir gente cada vez más relevante. Monté un equipito, venían cada miércoles. Era un poco la excusa para hacer una fiesta y la grabábamos. Sí. Y la cosa empezó a coger un poco de volumen. Y un día vino Dani Moreno, que es un locutor, y que yo ya lo conocía de mi época en Los 40 Barcelona, y vino porque presentaba un libro. Y entonces vio todo aquello y me dijo, oye, ¿esto lo estás haciendo tú solo, tal? Sí. Me dijo, si algún día me dan un programa de radio, te vas a venir conmigo. Típica promesa de, ok, ahí queda. Y al año siguiente, a él le dieron el Anda Ya. Y entonces me dijo, oye, ¿quieres copresentar el Anda Ya conmigo? Le dije, pues encantado, hay que ir a Madrid. Digo, pues tengo la maleta hecha. Y para Madrid que fuimos. ¿Cuántas temporadas estuviste? Estuve en Anda Ya 4 temporadas. 4 temporadas. ¿Y a qué hora os despertabais? Pues mira, hubo varias fases. Primero, cuando entramos, el programa lo preparábamos el día antes. Entonces quedaba todo muy preparadito y yo entraba a las... El programa empezaba a las 7 y entrábamos 6:30, como para pues, tomar un café, hacer una primera reunión, ver un poco, ordenarlo todo. Pero después hubo varias fases y entonces con los años empezamos a ver que algunas cosas preparadas al día antes para un morning era igual que se caducaban un poco, ¿no? Aunque parezca mentira, pero la actualidad hoy en día va tan a tope que cualquier tuit que se haga viral, cualquier cosa, se quedaba caducada, ¿no? Y entonces empezamos a entrar a las 5:15 de la mañana. Entonces me tenía que levantar a las 4:30, que es una putada. 8 temporadas. Yo me he despertado a las 4 de la mañana. 8 temporadas. Y Víctor, a ver si a ti también te ha pasado, pero a mí me ha destrozado el sueño. No, yo no. Yo duermo de puta madre. A mí sí. Yo no. Yo no. Me duermo de puta madre, me despierto cuando me tengo que despertar y no. Perfecto. Pero yo ya hace muchos años de eso. Y porque tienes hijos y vas muy cansado, claro. Ah, claro. Es eso. Él ya sabe que deporte no hago mucho. Oye, ¿y lo mejor y lo peor de presentar un programa como Anda Ya? Bueno, te puedo decir varias cosas. Mira, te puedo decir lo mejor, lo peor y lo sorprendente, ¿vale? Venga. Lo mejor es que yo lo había soñado siempre. Yo con 17 años, cuando te hablaba de cuando estaba en Vilasa Radio y empecé ya a coger la pasión por la radio, yo escuchaba el Anda Ya Juanma Ortega y yo fui a Madrid a verlo. Y me dejaron entrar en el estudio y yo recuerdo que era como, wow,
el estudio de Andayá y ponían las canciones, entonces hacían un contenido y no sé qué, y apagaban el micro y lo que hablaban entre ellos, y a mí me apasionaba eso. Y claro, yo después me vi unos años después, tú imagínate el primer día que yo me siento en esa mesa y digo, hostia, ahora soy yo. Qué fuerte. Fue espectacular. Eso fue brutal y esa magia de cada día ver amanecer, ¿no? Veías cómo la ciudad se ponía en marcha. Tú entrabas de noche, pero se iba haciendo de día. Tú veías cómo la gente pues cada vez participaba más. Notas que se va despertando la ciudad, ¿no? Eso es brutal. Eso es lo mejor. Lo peor es el nivel de exigencia que hay. Claro, imagínate un programa de 1.800.000 oyentes, pues según hay el EGM. Según el EGM, por cierto, según el EGM, yo no me lo creo, pero según el EGM, ya un día si quieres hacemos uno solo hablando de EGM, porque vamos, me parece una burla lo del EGM. Sí. Pero sí, mucha exigencia, muchos jefes, muchísimos, siempre hay alguien por encima, todo el mundo opina, es un desastre en ese sentido porque todo el mundo opina. El problema es que no es que sean jefes que te dejen hacer, son jefes que todo el rato cada uno quiere poner su Claro, es que granito, algo, su jefe les obliga a decir algo. Si no dijeran nada, no harían nada, ¿sabes? Algo tienen que hacer. Claro, pero para mí un buen jefe es el que te motiva, claro, el que te motiva y lidera. Es decir, para mí es, oye, he fichado a alguien en el que creo, con lo cual yo gestiono a esa persona, pero no gestiono los contenidos que hace esa persona, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Para mí. Estás hablando de una quimera, Enric, ahora mismo. Sí. ¿Y cómo se acaba esa etapa y cómo defines el nuevo camino? Porque esto, ¿cuándo se acabó? ¿Cuántos años hace? Pues esto fue en 2017, si no me equivoco. Y entonces, ¿cómo se acaba esa etapa? ¿Por qué se acaba? ¿Y qué camino, cómo defines el camino que emprendiste luego? Pues mira, esa etapa se acaba porque te podría vender muchas cosas, ¿eh? No, yo ya sentía que no tal. La verdad, es porque entró un jefe que no tenía ni idea de radio. Sí, puedes decir ni puta idea, si quieres no hay ningún problema. Ni puta idea de radio, vale. Ni puta idea. De hecho, no entendía nada de lo que era un morning. Lo convirtió en un programa absurdo, bajó como 500.000 seguidores, lo echaron. O sea, duró nada, duró media temporada, pero era la gran solución, pero vino. Y la verdad es que todo lo que hizo lo hizo mal y no conecté con esa persona y preferí terminar mi etapa y no quemarme. ¿Y entonces qué hiciste? Y entonces ahí ya me pasé al mundo digital. Ahí ya entendí que eso te lo hilo con lo que te he dicho antes, lo sorprendente, ¿no? Que no te lo he dicho antes. Sí. Lo sorprendente es que cuando tienes 1.800.000 oyentes, uno piensa que la repercusión en redes sociales, en marca personal, va a ser muy grande. Pero no es así. Porque eres la pieza de un gran puzzle. Pero no destacas tú, porque tú eres una pieza solo, ¿no? A partir de que salí de ahí empecé a hacer no tienes tanta cosas. Entidad. Cuando trabajas dentro de un medio tan grande, hay menos entidad personal. Exacto. O sea, sientes que tu marca personal está diluida dentro de una gran marca que es Los 40. Y tú eres el que trabaja en Los 40, no Enric. No tienes una identidad, ¿no? Cuando salí de ahí, me planteé decir, bueno, pues voy a hacer algo que realmente a mí me guste y ver qué pasa. Y ahí me tiré al mundo de los podcasts, ¿no? Y empecé con mi expareja, la que en ese momento era mi pareja, le dije, oye, un día cenando, le dije, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Me dijo, ¿un qué? Digo, ¿un podcast? Digo, vamos a hacer un podcast de algo que no hay, que es una pareja real hablando de sus cosas. Y que luego ha habido muchos. Luego ha habido muchísimos. Pero fuimos los primeros, realmente. Y ¿Cómo dijimos, se llamaba? No lo tengo controlado. Se llamaba Si es lo que parece. Ok. ¿Y cómo fue? Entonces, nos fue muy bien. Empezamos a hacer el podcast, nos fue súper bien. Empezamos a crecer y entonces de repente llega una plataforma que se llama Podimo y nos dice, oye, acabamos de llegar a España, nos encanta vuestro podcast, os lo queremos comprar. Y ahí dijimos, vale, pues venga, pues lo vendemos a esta plataforma a ver qué pasa. Ahí la verdad es que nos hicieron una muy buena oferta, nos pagaban muy bien y a partir de ahí empezó esa plataforma a pedirnos más contenido. Y ahí es donde yo digo, un momento, aquí hay negocio. Voy a montar una productora de podcast y ahí es donde monto la productora. Vale, entonces, 729, te lo voy a preguntar porque si no a alguien le va a coger un ataque al corazón. A ver, ¿por qué se llama 729 o 729? No, se llama 729 y son... Sí. Yo durante una época de mi vida fui al numerólogo y yo creo en la numerología. Vale, perfecto, muy bien, ningún problema, no voy a comentar nada. No comentes nada, por favor. No. Y yo, mis números de vida son el 729. El 7 es la identidad, el 9 es el propósito de vida y el 2 es la energía que tengo que mover para llegar al propósito. ¿Y lo ves mucho el 729 cuando vas por la calle? Está lleno de 729. No te puedes imaginar. Es que es un montón, es un montón. Y te voy a decir una cosa, si fuera 645,
también lo verías. Probablemente sí. Probablemente sí, pero ya juego una cosa muy divertida con mis seguidores, que es que la gente cuando ve 729 me los manda. Entonces en el súper, un precio o matrículas, es divertidísimo. Hombre, un precio en el súper espero que no. Bueno, con alguna coma en medio. Bueno, vale. Claro, 7,29. Oye, entonces, ahora mismo tienes Vidas Contadas y No Tiene Nombre, ¿verdad? Son los dos únicos podcasts propios que tienes. Luego hacéis muchos otros podcasts en 729. Sí. Explícanos qué es Vidas Contadas y sobre todo el negocio alrededor de Vidas Contadas, si habéis la audiencia, si habéis conseguido monetizarlo, si esa no es la intención. Mira, Vidas Contadas ha tenido varias fases. La primera fue vendida a Podimo, nació como un podcast que le vendimos a Podimo, pero al cabo de un tiempo me di cuenta de que era el podcast, digamos, que me representaba, el podcast que yo quiero hacer y que ni siquiera tiene temporadas. Es un podcast que siempre está, es como mi podcast. Explícanos qué es Vidas Contadas para la gente. Seguramente, a mí me ha salido 1000 veces, ahora ya lo sigo, pero yo lo descubrí en TikTok, ¿eh? A mí me salió en TikTok y dije, espera un momento, ¿esto qué es? Y entonces fui al... O sea que muchas veces aquí hablamos en No es Asunto Vuestro de si sirve de algo o no hacer cortes de clips y colgarlo en Instagram, tal. Bueno, pues mira, aquí tenéis un ejemplo de si yo descubrí Vidas Contadas gracias a TikTok. Sí, y aparte, ahora voy a Vidas Contadas, pero lo de TikTok me parece, el otro día lo decía justo en el curso de podcast, lo decía, que TikTok me parece ahora mismo la herramienta más increíble para hacer marketing y para que se escuche un podcast en este momento que hay. O sea, yo tardé 10 años en conseguir, que es los que tengo ahora, 30.000 seguidores en Instagram. He estado 10 años en Instagram y en TikTok llevo 6 meses y tengo 40.000. O sea, es una locura lo de TikTok. Sí, sí. Nadie sabe cómo hacerlo, porque sí que es verdad que hay casos de éxito, también hay casos de gente que lo prueba y que no hay manera de que funcione, ¿no? Es lo de siempre. Pues tocar la tecla a veces es muy complicado. Entonces, Vidas Contadas son entrevistas a gente que a ti te interesa, ¿verdad? Sí, Vidas Contadas es entrevistas a personas que han tenido una vida interesante y que nos pueden dejar algún aprendizaje interesante. Yo estaba un poco harto de escuchar entrevistas a famosos simplemente por el hecho de ser famoso. Como esta de hoy, por ejemplo. Como esta, exacto. Si yo soy el famoso que puedes traer, vas muy mal, ¿eh? No, al final el famoso lo que te cuenta, te lo cuenta por ser famoso. Y yo quería que lo que me lo contaran por ser interesante. Entonces, yo me planteé un programa donde traer a gente interesante que ha tenido una vida que contar. Por eso se llama Vidas Contadas. Y empecé a llamar a gente que a mí me parecía interesante. Hemos tenido a Guillermo Fesser, a Manuela Carmena, a Elvira Lindo, pero esto, al final, seguían siendo famosos. Entonces, ha ido derivando cada vez más a gente interesante, casi totalmente anónima. No anónima porque tiene una comunidad, tiene un micronicho, pero sí que es gente que no es una persona conocida por el gran público. Y nos cuentan cosas, bueno, vidas interesantes y aprendizajes interesantes. Y eso inspira mucho a la gente. Y yo ya hace un tiempo que tengo muy claro que una de mis misiones de vida, por decirlo de alguna forma, es inspirar. A mí me encanta inspirar a la gente. Porque una cosa es que algo te guste y otra cosa es que algo te inspire, ¿no? Cuando tú lees a alguien y te gusta mucho, no es lo mismo que leer a alguien y que te den ganas de escribir, ¿no? Ponerte en marcha, a mí me parece un motor brutal. Y a mí me gusta mucho eso. Y la gente me dice, con Vidas Contadas, me inspira a hacer otro tipo de vida, a ser más libre, a ver las cosas de otra forma. Y es lo que intento con este programa. Enseguida te preguntaré si monetizáis o si tenéis planes de hacerlo, concretamente con Vidas Contadas, pero ¿cómo ha sido tu experiencia con tus podcasts en Podimo? Lo que puedas contar. Sí, al final estar dentro de una plataforma de pago tiene unas ventajas y unos inconvenientes como todo. La pasta es la gran ventaja porque además Podimo, yo no sé ahora porque ahora mismo no tengo nada con ellos, pero en su momento pagaban muy bien. Muy bien. A mí la verdad es que no tengo ninguna queja a nivel de dinero. La parte mala, y por eso pagan también, es que te escucha poca gente. Entonces, si tú lo que quieres es que un podcast crezca, pues ahora mismo ya no lo sé, porque ya te digo, ahora ya tienen también bastante audiencia, pero en ese momento nos escuchaban 4. O sea, nosotros abrimos la persiana de Podimo. Entonces, no, te estás yendo a un sitio donde no hay gente. Estás haciendo un esfuerzo para poca gente, pero te pagan muy bien. Entonces, en ese momento me fue muy bien porque me permitió montar la productora, pero a día de hoy, cerrar un podcast en Podimo, al menos mi gran proyecto, me lo pensaría muchísimo. Porque, bueno, tendría que haber mucha audiencia en Podimo y pagarme muy bien. Tendría que darse las dos cosas. ¿Y monetización de Vidas Contadas?
Pues mira, Vidas Contadas es un podcast que yo lo he monetizado indirectamente de una forma brutal porque ha sido lo que me ha permitido tener la productora. Con lo cual, a mí, indirectamente, es mi escaparate. Vidas Contadas es el escaparate de lo que yo hago, de cómo yo entrevisto. A partir de Vidas Contadas me han salido conferencias, charlas, presentaciones, clientes. Para mí está más que pagado. Monetizado directamente no está porque quiero ser libre, simplemente. Entonces, ¿porque qué audiencia tenéis en Vidas Contadas ahora mismo? Pues en Vidas Contadas, a ver, hay muchos programas, además muchos, que hacen picos, pero estamos en una media de unas 20.000 por capítulo. Vale, muy bien. Más o menos, pero luego tenemos capítulos con 40.000, con 50.000, también con 10.000, o sea, depende un poco. ¿Y lo colgáis también en YouTube o solo es podcast y TikTok, Instagram? Solo podcast, TikTok e Instagram. ¿Por qué no lo colgáis en YouTube? Porque no me funciona ¿Teniendo el vídeo? ¿No te gusta YouTube? No me funciona. Me encanta YouTube, pero no me funciona. Vale. No me funciona. O sea, simplemente no me funciona. Yo lo he probado, tanto en el No Tiene Nombre como en el Vidas Contadas, y nos quedamos en 2.000, 1.000, 1.500 visitas. No, coño. Pero son 2.000 visitas. Pero lo digo, es que teniendo ya el trabajo hecho, ¿por qué no lo subís a YouTube? Ya tienes el trabajo hecho, ¿no? De colgar toda la entrevista. Sí, pero tampoco está hecho, porque al final se tiene que montar la entrevista entera. Y eso también. Vale, porque lo que hacéis solo, o sea, cogéis solo los clips que ya sabéis que vais a poner en TikTok y lo otro no lo montáis, solo montáis el audio, como si dijera. Vale. Exacto. Bueno, es interesante, ¿eh? No había oído a nadie que lo hiciera así, porque me parece que sí que tienes razón, que si tú estás acostumbrado a unas audiencias distintas, tanto en el podcast como en TikTok y Instagram, bueno, el trabajo de irlo colgando no creo que sea mucho trabajo más. Y bueno, es otra vía que puede que en un momento despegue, ¿no? Me parece como algo desaprovechado ahí, esto en Rey. Hostia, pero es que, Víctor, llevo 2 años y pico y no ha despegado. Entonces digo, hostia, ¿cuándo despegará? Ya lo has probado. Sí, lo he probado. Hemos probado hacer shorts, hemos probado hacer vídeos más cortitos para YouTube, o sea, 10 minutos de entrevista, el vídeo completo. Lo hemos probado todo y no funciona nada. Entonces digo, bueno, pues ¿para qué me voy a estar esforzando en eso cuando en realidad también es verdad que yo creo mucho en el audio, Víctor? O sea, es una cuestión también de convencimiento. A mí me gusta que la gente lo consuma en audio. Vale. Lo que pasa es que YouTube ahora está haciendo muchísimas cosas que van hacia allí. Animar a la gente a colgar solo podcast, animar a la gente a entrar en YouTube para escuchar solo podcast, etcétera. Bueno, es algo que creo que tenemos que estar todos un poco atentos. Vale, y entonces, 729, ¿qué hacéis? Y, a ver, danos un ejemplo de para qué marcas trabajáis, qué proyectos hacéis. Pues 729, como te decía, nace a partir de que Podimo me empieza a pedir contenido, que es gracioso, porque yo siempre digo que mi empresa nació al contrario de todas. Todas, tú tienes una idea de negocio y vas a venderla. Sí. Aquí me pidieron contenido y tuve que montar la empresa. O sea, fue como al revés. A partir de la demanda nació, ¿no? Empezamos a hacer un montón de podcasts para Podimo, pero yo me doy cuenta de que evidentemente no puedo depender solo de una empresa. Y entonces, con la estructura de montada, pensé, bueno, ¿quién puede querer, aparte de las plataformas de podcasting, quién puede querer podcast? Las marcas. Y ahí es donde empezamos a hablar con marcas y ver qué propuestas podemos hacer a marcas. No hemos hecho grandes acciones comerciales. Han sido más las marcas que han venido a buscarnos, por lo que te digo, por la visibilidad que hemos tenido, con lo cual a mí me parece que la visibilidad es muy importante y es como mi herramienta de marketing, ¿no? Que mi podcast vaya bien es la herramienta de marketing que tengo en la productora para que cuenten con eso. También hicimos un récord Guinness, hicimos un podcast 24 horas. Sí, vale. Y entonces montamos un podcast que duró 24 horas. Sí, ya lo entiendo ya. ¿Y esto no lo había hecho nadie antes? No lo había hecho nadie antes, tío. Vale. No lo había hecho nadie antes. ¿Y salís en el libro de Guinness de los Récords? No, porque, es que eso es otro capítulo. El libro Guinness de los Récords hay que pagar, se tiene que pagar. Claro. Mira, es que fue buenísimo porque nosotros miramos, no lo ha hecho nadie, tal, y dijimos, vale, pues vamos a hacer un récord Guinness y nos pusimos en contacto con Guinness. Sí. Y los de Guinness te dicen, sí, ningún problema, vendrá un notario, ¿no? Sí, un perito. Viene, un perito y viene y estará allí y verá que todo cuesta ya, por curiosidad, ¿te acuerdas? ¿Cuántos pidieron? Pues 15.000 euros. Joder. Sí. O sea, si yo tengo la polla más larga del mundo y quiero salir en el libro, tengo que pagar 15.000 euros. Es correcto. Es correcto. Hostia, esto no lo sabía. Vale. Vale, muy bien. Y ponnos un ejemplo de podcast que habéis hecho para marcas. Bueno, pues por ejemplo, nosotros estamos haciendo el podcast de Fnac. Claro. Fnac es una marca que quiere estar relacionada con la cultura. Ellos venden cultura, porque venden muchas cosas, pero sobre todo cultura, discos, pelis, libros, y querían no solo
venderla, sino ser un agente cultural. Es decir, queremos que FNAC se entienda que es un agente cultural. Con ese briefing, digamos, nos vamos a hacer un podcast donde hablemos con la gente de la cultura y que FNAC sea el que promueve un poco la cultura, y no solo la cultura, digamos, más conocida, sino la cultura también menos mainstream, que eso es muy ADN FNAC, ¿no? De descubrir la nueva cultura. La cultura, todo es cultura, ¿no? Yo recuerdo las primeras reuniones que era un poco como, la idea era de, te puedes levantar escuchando los Beatles y por la noche ir al concierto de Zetangana, ¿no? Y todo es cultura. Pues un poco con esa idea. ¿Tú crees que no, Víctor? Bueno, yo me levanto muchas veces con los Beatles y no he ido nunca a ver a Zetangana, pero estaba haciendo solo una subida de cejas para hacer una bromita. Pero no tengo nada en contra de la gente que escucha lo que quiera. Un concierto de Zetangana porque yo... No. Zetangana es un musicazo. He hecho solo así las cejas para hacer la bromita, pero ya está. Evidentemente, a nivel producción me gusta lo que hacen. No es mi tipo de música tal, pero me gusta. Oye, Enric, ¿y cuáles son tus planes? ¿Cómo te gustaría, por ejemplo, estar en 3 años? ¿No? ¿Qué tienes en mente? ¿Hacia dónde vais? A mí lo que me gustaría realmente es cruzar el charco. Yo tengo la vista muy puesta en Latinoamérica, porque creo que tenemos una ventaja con el idioma español, que es que podemos llegar a miles de millones de personas en el mundo, y no me quiero quedar en España. Me gustaría, de aquí a unos años, pues estar a lo mejor con base en Miami, haciendo podcast para Latinoamérica y con podcast con grandes audiencias que allí están y que están ahora, digamos, nos están cogiendo, pero van un poquito por detrás, como nosotros vamos por detrás de Estados Unidos. Pero me gustaría mucho vivir en Estados Unidos en un futuro y sobre todo poder trabajar para Latinoamérica, porque me parece que es un mercado espectacular. Muy bien. Oye, Enric, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por No es Asunto Vuestro. Felicidades por todo lo que has hecho, por todo lo que has conseguido y por toda tu carrera. Y ya sabes que si nunca necesitas algo, muchas gracias aquí y lo estamos. mismo.